Hermanos, buenos días. Qué gusto poder. Me encontré un billete de $1.000.000 en mi Biblia. Qué gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios nuevamente. Estamos en Esdras, hoy en el capítulo 4, así que vamos todos a el libro de Esdras en el capítulo 4. Como ya dijimos la vez pasada, este libro de Esdras, pues es historia, ¿verdad? Entonces lo leemos y lo estudiamos de manera diferente a cómo habíamos estudiado la carta de Pablo a los romanos. Entonces vamos a ir a Esdras, vamos a leer el relato, vamos a tratar de entenderlo y vamos a ir quizás a otros pasajes que nos van a ampliar la información de los sucesos, de las cosas que estaban sucediendo y que sucedieron en este tiempo. Estábamos estudiando un poco y vimos que Esdras trata el regreso de los desterrados, ¿verdad? De los desterrados, y trata del regreso de estas personas por medio del decreto del rey Ciro, para que vuelvan y construyan nuevamente la ciudad de Jerusalén, que había sido devastada en las conquistas pasadas de Nabucodonosor, creo que era el rey de Babilonia. Entonces, en eso estábamos, ya la gente ha regresado, aproximadamente creo que 50,000 judíos regresaron con, ¿cómo se llamaba este cuate? Zorobabel, ¿no? Con Zorobabel, para tratar de reconstruir el templo. Así que hoy estamos en Esdras capítulo 4 y bueno, no se ve muy bien ahí la diapositiva. Traté de hacerla más visible, pero parece que no, pero ahí Juan es un experto en esta situación y va a tratar de arreglarlo. Mientras nosotros vamos a tratar de avanzar, hoy tenemos un mensaje que se llama oposición a la obra de Dios, porque de eso trata el capítulo 4 de Esdras, cómo los enemigos del pueblo de Dios se van a oponer a que esta gran obra que ellos estaban haciendo o que estaban intentando hacer siga avanzando y siga adelante. ¿Ya está? Muy bien, oposición a la obra de Dios en Esdras 4. Y tenemos nada más 2 puntos que vamos a ver rápidamente. El punto número 1 es oposición a la reconstrucción del templo, que es el versículo 1 al versículo 5, y da un gran salto hasta el versículo 24. Y en el punto número 2 vamos a ver la oposición a la reconstrucción de los muros de la ciudad. Y eso toma bastantes versículos, que son versículos 6 al versículo 23, me parece. Pero mientras vamos a comenzar con el punto número 1. Recuerden, estamos viendo la oposición a la obra de Dios en Esdras capítulo 4. Así que vamos a orar y luego continuamos, hermanos. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra libremente, Señor, sin que nadie se oponga a esto, Padre. Gracias porque nos tienes en un país donde, o por lo menos en una región, en un lugar donde la Biblia no es prohibida, Señor, donde libremente podemos reunirnos para poder alabarte y para poder escuchar tu palabra, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros. Te pedimos que tú obres por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, Señor, y puedas enseñarnos las cosas que tú quieres que sepamos y que practiquemos a lo largo de nuestra vida, Padre. Te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor, porque solamente tú eres digno, Señor. Dejamos en tus manos este tiempo y que tú obres según tú quieras hacerlo en nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer entonces Esdras capítulo 4, versículos 1 al 24, es decir, todo el capítulo. Dice así: cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín de que el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor, Dios de Israel, se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de casas paternas y les dijeron: vamos a edificar con ustedes, porque como ustedes buscamos a su Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificios
desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Pero Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel les dijeron: no tienen nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros, unidos, la edificaremos al Señor, Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar. Tomaron a sueldo consejeros contra ellos para frustrar sus propósitos. Todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. En el reinado de Asuero, al principio de su reinado, sus enemigos escribieron una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Y en los días de Artajerjes, Bislam, Mitrídates, Tabel y sus demás compañeros escribieron a Artajerjes, rey de Persia. Y el texto de la carta estaba en escritura aramea y traducido al arameo. El gobernador Reum y el escriba Simsai escribieron una carta al rey Artajerjes contra Jerusalén, de esta manera: el gobernador Reum, el escriba Simsai y sus demás compañeros, los jueces y los gobernadores de menor categoría, los oficiales, los secretarios, los hombres de Erec, los babilonios, los hombres de Susa, es decir, los elamitas, y las demás naciones, para el grande y noble Asnapar, que el grande y noble Asnapar deportó y estableció en la ciudad de Samaria y en el resto de la provincia al otro lado del río. Y ahora, esta es la copia de la carta que le enviaron al rey Artajerjes de sus siervos, los hombres de la provincia al otro lado del río. Y ahora sepa el rey que los judíos que salieron por orden suya han venido a nosotros en Jerusalén. Están reedificando la ciudad rebelde y perversa y están terminando las murallas y reparando los cimientos. Sepa también el rey que si esa ciudad es reedificada y las murallas terminadas, ellos no pagarán tributo, ni impuesto, ni peaje, lo cual perjudicará los ingresos de los reyes. Y debido a que estamos en el servicio del palacio, y no es apropiado que veamos el desprecio al rey, por eso hemos enviado a hacérselo saber al rey, a fin de que se investigue en el libro de las memorias de sus padres, y en el libro de las memorias hallará y sabrá que esa ciudad es una ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que en tiempos pasados han surgido rebeliones dentro de ella. Por eso fue devastada esa ciudad. Nosotros informamos al rey que si esa ciudad es reedificada y las murallas terminadas, como resultado, el territorio más allá del río no será suyo. Entonces el rey envió respuesta al gobernador Reum, al escriba Simsai y a sus demás compañeros que habitan en Samaria y en las demás provincias al otro lado del río. Paz, y ahora el documento que nos enviaron ha sido leído claramente delante de mí, y por mí fue proclamado un decreto. Se investigaron los hechos y se ha descubierto que esa ciudad en tiempos pasados se ha levantado contra los reyes y que en ella se ha fomentado rebelión e insurrección, que reyes poderosos han reinado sobre Jerusalén, gobernando todas las provincias más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y peaje. Ahora pues, proclamen un decreto para que estos hombres paren la obra y que esa ciudad no sea reedificada hasta que se proclame un decreto por mí. Cuídense de no ser negligentes en cumplir este asunto. ¿Por qué se ha de aumentar el daño en perjuicio de los reyes? Así que tan pronto como la copia del documento del rey Artajerjes fue leída delante de Reum, del escriba Simsai y sus compañeros, fueron a toda prisa a Jerusalén, a los judíos, y por la fuerza los hicieron parar la obra. Entonces cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces, habiéndonos enterado de todo lo que ha sucedido, pues ya estamos informados, no hay mucho más que ver, ¿no? Al fin es historia, la sabemos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tratar de sacar algunas enseñanzas que el Señor quiere mostrarnos el día de hoy. Lo primero que dijimos es
la oposición a la reconstrucción del templo. Es interesante, ¿verdad? Cómo estos hombres vienen. ¿Qué es lo que tú hubieras reconstruido si en una ciudad o si en tu ciudad, qué es lo que le daba seguridad a la ciudad? Eran las murallas, ¿verdad? Lo que protegía de los ataques de los ejércitos extranjeros. Pero estos hombres no reconstruyen la muralla primero. ¿Qué es lo que reconstruyen? El templo. Primero ponen el altar y tratan de reconstruir el templo. ¿Por qué creen que pasaba eso? Pues porque creo que habían aprendido la lección que su seguridad no estaba en murallas de piedra, sino que estaba en su Dios, en su Señor. Porque si recordamos, el Señor, ¿en dónde se manifestaba? En el templo. Era allí donde estaba la protección para su pueblo. Entonces ellos parece que entienden esto y empiezan a reconstruir y empiezan a poner los cimientos del templo, ¿verdad? Es como terminamos el capítulo 3. Y dice que los ancianos, los más viejos, digámoslo así, recordaban el primer templo que había construido. ¿Quién había construido? Salomón, ¿no? ¿Cómo era ese templo? Era una cosa magnífica, ¿no? Una cosa tremenda, lujosísima. Y cuando vieron las bases que estaban construyendo para el segundo templo, pues no la vieron tan majestuosas a lo que ellos estaban acostumbrados. Y ellos dicen que lloraban y se lamentaban porque el segundo templo no iba a ser como el primero. Pero los más jóvenes pues estaban alegres. Vamos a tener un templo en donde vamos a adorar a nuestro Dios. Y ahí es donde termina el capítulo 3. Y cuando comenzamos el capítulo 4, inmediatamente el versículo 1 dice: cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín. Inmediatamente después de la alegría que sienten estos hombres al estar reconstruyendo el templo o al poner los cimientos, ¿qué es lo que viene? Viene oposición. Y es de esa forma como el enemigo trabaja a lo largo de la historia y a lo largo también de nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando te sientes, pues todo va bien ahorita, ¿no? Todo va bien, la iglesia está caminando bien, mi vida espiritual, pues ahí vamos luchando, pero pues sientes de alguna manera, te sientes, digámoslo así, triunfador en tu vida espiritual, ¿no? Tu negocio va bien, así que las cosas están pues perfectas, no podría estar mejor. Pero ¿qué pasa al otro día cuando te levantas? ¿Qué es lo que pasa? Normalmente cuando hay decía alguien, un pico, estás arriba, ¿qué es lo que viene? Viene oposición y las cosas empiezan, parece que a tambalearse un poquito. Es la manera en que el enemigo trabaja. Siempre decimos, bueno, las causas de nuestras derrotas y todo eso son nuestros pecados, y sí, pero el enemigo también está metido allí. ¿Qué es lo que dijo Pedro? Pongan atención porque su adversario el diablo, como león rugiente, está buscando a quien devorar. Es verdad, nuestro trabajo está allí presente, pero también nuestro pecado está presente, pero el enemigo también sigue trabajando y sigue de repente metiéndonos ahí el pie para que nos vayamos hacia el piso, para que nos caigamos. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es conocer quiénes eran los enemigos. ¿De qué enemigos están hablando? Bueno, ¿qué es lo que hicieron los enemigos? Cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín que el pueblo del destierro estaban edificando un templo al Señor Dios de Israel, se presentaron ante Zorobabel. ¿Quiénes eran estos enemigos? Era un pueblo que recién estaba regresando del destierro, pero ¿qué es lo que se encontraron? Enemigos. Ya tenían enemigos desde el momento cuando estaban regresando. Ya tenían hombres que se estaban oponiendo a lo que Dios les había mandado hacer, porque recordemos, esta obra que ellos están haciendo es obra de Dios. Si recordamos en el primer capítulo, creo que fue, dice que Dios movió el corazón de Ciro para que
dictara un decreto para que los desterrados volvieran a su tierra a reconstruir. Entonces la obra que ellos están haciendo no se le ocurrió de pronto a alguien que estaba ahí descansando, ¿no? Y dijo, mira, vamos a regresar, ¿no? Sino que Dios fue el que movió el corazón de Ciro para que dictara un edicto y que los dejaran volver. Entonces la obra que ellos están haciendo es la obra de Dios. Pero vamos a conocer quiénes son los enemigos. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 17. Y vamos a ver el versículo 24 al versículo 41. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 17 al 41. A ver cómo es. No, Reyes, segundo de Reyes, 17, 24 al 41. Es bastante lectura, hermanos, no se vayan a dormir. Dice así, bueno, antes de eso, pues nos cuenta la historia de cómo el reino. Bueno, vamos al mapa, Juan, por favor. Ahí si me puedes proyectar el mapita. Ahí está. Ahí tenemos un mapa que no se ve muy bien, pero habíamos dicho anteriormente que Israel o el pueblo judío fue dividido en dos partes, ¿no? En dos reinos. Entonces tenemos en esta parte del norte, a ver quién puede leer inglés que nos traduzca eso. Bueno, dice el reino de Israel, ¿verdad? Aquí está el reino de Israel, que es la parte norte, y está su capital, que es Samaria. Y el reino del sur, que está aquí, que es el reino de Judá, y su capital, bueno, ahí dice Hebrón, pero es lo mismo que Jerusalén. Entonces, todo esto es Israel originalmente. Hubo un conflicto ahí entre los descendientes de David y se dividieron. 10 tribus hacia el norte y 2 tribus hacia el sur. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Bueno, ahí tenemos clara la situación. Ahora sí vamos a leer. Esta parte, el reino del norte, fue llevada al destierro por los asirios. ¿Saben por qué? ¿Saben cuál era la causa? Por su idolatría. El problema eterno del pueblo de Israel era su idolatría. Adoraban al Dios verdadero, pero también tenían otros dioses de los pueblos vecinos, de los pueblos que no expulsaron cuando Dios les dijo, aniquílenlos a todos. Pero ellos permitieron que siguieran habitando entre ellos y fueron desviando sus corazones a los ídolos de esos pueblos. Entonces Dios, como disciplina, manda a los asirios y los llevan cautivos. ¿Y qué es lo que hacen los asirios? Vamos a leer ahora sí el versículo 24. El rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los israelitas. Entonces, cuando estos hombres originarios de aquí, parte del pueblo de Dios, son llevados cautivos a Siria, los asirios ahora traen de otros pueblos conquistados a habitantes para que vengan a vivir a este lugar. ¿Recuerdan la historia de Jesús y la mujer samaritana? ¿Qué es lo que le dice la mujer samaritana a Jesús? Como tú me pides agua, sí, y hay un dato que nos da el autor que dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Y cuál es la razón? Bueno, quizás no la sabíamos, pero ahora las vamos a saber, que es esta precisamente. Vienen pueblos extranjeros a habitar Samaria y normalmente los desterrados no eran todos los habitantes, sino que dejaban a los ancianos, a los niños, a los más débiles, los dejaban allí. Entonces cuando trajeron extranjeros, pues empezaron a hacer alianzas, se casaron y empezaron a tener hijos. Y fueron una mezcla de habitantes originarios con extranjeros. Eran, podemos decir, ¿cómo se dice? Mestizos, ¿no? Mestizos. Ya no eran originales, sino era una mezcla. Y esos eran los samaritanos. Y descendientes de ellos son los samaritanos del Nuevo Testamento. De la mujer samaritana es descendiente de estas personas. Bueno, eso no era lo único malo que pasaba, sino que si seguimos leyendo, vamos a encontrar más datos.
Dice, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los israelitas, y tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Al principio de habitar ellos allí, no temieron al Señor. Así que el Señor envió leones entre ellos que mataron a muchos de ellos. Esto es bastante interesante. Estos hombres llegan, empiezan a poblar, a habitar allí, pero como no temen al Dios de Israel, al Dios vivo y verdadero, ¿qué es lo que hace el Señor? Les manda un castigo. ¿Y qué es lo que manda? Leones. Imagínate, manda leones y pues se los empiezan a comer, los empiezan a matar. Y entonces estos hombres empiezan a temer, ¿no? Y dice, entonces hablaron al rey de Asiria: las naciones que ha llevado al destierro a las ciudades de Samaria no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Por eso él ha enviado leones entre ellos. Y es la causa por la que los leones los matan, porque ellos no conocen la costumbre del Dios de la tierra. No conocían al Dios de la tierra de Israel, pero pues imaginaban, pues nosotros pensamos que porque no creemos en Él, pues nos ha enviado leones y nos están matando, nos están acabando aquí. Entonces mandan un mensaje al rey de Asiria, ¿no? Y el rey de Asiria dice, ordenó: lleven allá a uno de los sacerdotes que ustedes llevaron al destierro, y que él vaya y habite allí, y que les enseñe la costumbre del Dios de la tierra. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado al destierro desde Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Entonces, al ver esto, que los leones se los están comiendo, dicen, a ver, rey de Asiria, a ver cómo solucionas el problema. Los leones nos están comiendo, nos están despedazando, nos están matando. A ver, danos una solución. ¿Y cuál es la solución del rey de Asiria? Bueno, pues trae a uno de los sacerdotes que habían sido llevados al destierro y les da instrucciones. A ver, sacerdote, tú que sabes las costumbres y cómo se debe adorar al Dios verdadero, pues anda ahí, enséñales cómo deben adorar. Bueno, hasta allí todo parece que está marchando bien, no parece que están deseosos de conocer al Dios verdadero, pero si vemos el versículo 29 dice, pero cada nación continuó haciendo sus propios dioses y los pusieron en las casas de los lugares altos que los samaritanos habían hecho. Cada nación en las ciudades en que habitaban. Los hombres de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los hombres de Cuta hicieron a Nergal, los hombres de Amat hicieron a Sima, y los sabeos hicieron a Nibás y a Tartac, y los de Sefarbaim quemaban a sus hijos en el fuego, como ofrenda a Adramelec y a Anamelec, dioses de Sefarbaim. También temían al Señor, pero nombraron de entre sí sacerdotes de los lugares altos, que oficiaban por ellos en las casas de los lugares altos. Temían al Señor, pero servían a sus dioses conforme a la costumbre de las naciones de donde habían sido llevados al destierro. Hasta el día de hoy siguen haciendo conforme a sus antiguas costumbres. No temen al Señor, ni siguen sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni la ley, ni el mandamiento que el Señor había ordenado a los hijos de Jacob, a quien puso el nombre de Israel, con los cuales el Señor hizo un pacto y les ordenó: no temerán a otros dioses, ni se inclinarán ante ellos, no los servirán ni les ofrecerán sacrificios, sino que al Señor que los hizo subir de la tierra de Egipto, con gran poder y con brazo extendido, a Él temerán, y ante Él se inclinarán y a Él ofrecerán sacrificios. Y los estatutos, las ordenanzas, la ley y el mandamiento que Él les escribió, cuidarán de cumplirlos siempre, y no temerán a otros dioses. Y el pacto que he hecho con ustedes no lo olvidarán ni temerán a otros dioses, sino que al Señor su Dios temerán, y Él los librará de mano de todos sus enemigos. Pero ellos no escucharon, sino que hicieron conforme a su antigua costumbre. Y aunque estas naciones temían al Señor, también servían a sus ídolos, y de la misma manera que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy sus hijos y sus nietos. Entonces, estos eran los samaritanos. Mandaron a traer al sacerdote, el sacerdote les enseñó cómo debían adorar, pero no solamente adoraban al Dios verdadero, sino que ellos tenían su propia colección de dioses. Entonces el Dios de Israel fue uno más a su colección. Ese era el problema. Eran pueblos idólatras que se habían mezclado con israelitas y ahora
pues habían traído esas costumbres paganas nuevamente a la tierra, o a los habitantes, a las personas que habían sido desterrados precisamente a causa de su idolatría. Y vemos cómo este problema de la idolatría es algo muy, muy serio para el Señor. Si nosotros vemos realmente, podemos decir que Dios es un Dios exclusivo, que solamente pide adoración para Él y no comparte su gloria con nadie, ni con nada más. Y ahora nosotros, hermanos, no tenemos ídolos de esos, ¿no? Que como los que había en ese momento, ¿no? Que sobre los cuales pasaban a sus hijos por fuego. No los tenemos, ¿verdad? No hay. O bueno, sí hay, ¿no? Pero ya nosotros estamos libres de esa situación, ¿no? El catolicismo tiene muchos de estos ídolos, ¿no? Ante los cuales se hincan y le rinden reverencia y adoración. Nosotros supuestamente no tenemos ídolos ya, pero eso es solamente supuestamente, porque el mayor ídolo del ser humano, ¿saben quién es? El ser humano mismo. El otro día me metí a esa ¿cómo se llama esa red social bien famosa? ¿Cuál es la más famosa ahorita de red social? ¿Alguien sabe? ¿Cuál? Instagram, pero hay otra donde hacen batallas y no sé, un montón de cosas raras. ¿Cómo se llama? Ah, TikTok. Me metí allí y pues normalmente veo contenido pues cristiano, ¿no? Y entonces el TikTok sabe lo que tú ves y te lanza todo el arsenal de lo que tú estás viendo. Entonces me mandó videos de profetas, de iglesias, todas, absolutamente todas, centradas en el hombre. Y apareció un cuate, ¿no? Sin cabello, es como de República Dominicana, creo que es este cuate. Bueno, y dice, estás pasando tu proceso, pero vas a salir victorioso de eso y tu negocio va a prosperar y vas a tener el carro que quieres y vas a quedar embarazada y vas a ser niña, ¿no? Y todo centrado en los deseos del hombre. Eso es centrado en los deseos, en las ambiciones del hombre. ¿Y sabes cuántos habían conectados? No sé, miles de personas, porque ahí dice, ¿no? Tantos están conectados. Y había otro cuate que realmente estaba dando un mensaje bíblico. ¿Y sabes cuántos estaban conectados? Solamente yo. Y se enojó el cuate y dijo, ve a ver las batallas que hacen en TikTok. Un montón de gente conectadas y donando dinero. Y aquí no hay nadie, dijo, y cerró su live. Se fue. Y es verdad, porque todo absolutamente está centrado en el hombre. Teología de la prosperidad, ¿en qué se centra? En el hombre. Dios te va a dar riquezas, el auto, la casa, el trabajo que tú quieres, que tú deseas. Todo centrado en el hombre. El ídolo más grande del hombre es el propio hombre. ¿Por qué creen que dice el Señor, hablando a través del apóstol Pablo, que da una lista de pecados, dice, y esto es idolatría? ¿Por qué? ¿Cuándo peca el hombre? Cuando quiere satisfacer sus propios deseos. ¿Por qué el hombre roba? Porque quiere satisfacer sus propios deseos. ¿Por qué el hombre miente? Porque no quiere quedar mal delante de los demás, quiere cubrir su propia imagen. Y ese es el problema del pueblo de Israel, y ese es el problema de todos nosotros los que estamos aquí. Todo absolutamente está centrado en el hombre, para que se sienta mejor, para que se sienta cómodo, para que su vida mejor esté aquí y ahora. Pero no es esa la enseñanza que el Señor nos ha dejado. La gloria no debe ser para el hombre. Los deseos del hombre o la voluntad del hombre no es para ser cumplida. Solamente los deseos de Dios y la voluntad de Dios. Y cuando se cumple la voluntad de Dios, el Señor se lleva la gloria y la honra. Pero estos pueblos decían, tenemos varios dioses, pero los leones nos están comiendo. Bueno, traigamos otro más, a ver si así nos libramos de esto, ¿no? Entonces, estos eran los enemigos. Un pueblo totalmente idólatra. Ahora, ¿cómo comenzaron? ¿Cuál fue su estrategia? Había una oposición primero, una oposición sutil. Vamos a dar el regreso ahí a la diapositiva y vamos a regresar nosotros también a Esdras.
Esdras, vamos a ver el versículo versículo 2 del capítulo 4. Dice así: se presentaron ante Zorobabel estos samaritanos y ante los jefes de casas paternas y les dijeron: vamos a edificar con ustedes, porque como ustedes buscamos a su Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Sar-Adón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. ¿Cuál era la estrategia de los enemigos? Bueno, vamos a unirnos a ellos y de esa manera vamos a entorpecer el trabajo que ellos están haciendo. No les dijeron, bueno, no construyan, no hagan. No, dijeron, vamos a construir. Pero si ven, no es un ofrecimiento, no es como que se acercan y dicen, ¿necesitan ayuda, amigos? ¿Podemos nosotros construir con ustedes? No, sino que llegan y dicen, vamos a construir con ustedes. Es como que se querían meter ahí a fuerza ahí como el pastor Eduardo, ¿no? Está el albañil trabajando ahí. Hey, ¿te ayudo en algo? No, tranquilo, ahorita lo puedo hacer, pero te ayudo para que avance más rápido, ¿no? Parecía que había una ventaja, ¿no? Al venir más trabajadores, ¿qué iba a pasar? Pues la obra iba a avanzar más rápido, pero realmente no era así. Aquí nosotros sabemos que ellos son enemigos, porque ya el escritor bíblico nos dice que eran enemigos, pero en ese momento ellos no sabían que eran enemigos. Ellos estaban diciendo, vamos a construir. ¿Y cuál hubiera sido tu respuesta? Dale pues, ahí está el cemento, las palas y la herramienta. Mientras tú construyes, yo me echo un descansito, ¿no? Puedo tomar vacaciones porque hay más trabajadores. Pero quiero que veas, van y ofrecen, vamos a construir con ustedes. Amistosamente están hablando quizás. Pero quiero que veas la respuesta de los líderes del pueblo en el versículo 3. Dice así, pero Zorobabel y Jesúa, ¿quién era Zorobabel? Pues era como el gobernador, ¿no? Y Jesúa, ¿quién era? Era el sacerdote, ¿no? Estaba representando la parte política, la parte religiosa del pueblo. Y los demás jefes de casas paternas de Israel les dijeron, no tienen nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos la edificaremos al Señor Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Amigos, ni siquiera les dijo no necesitamos su ayuda, no les dijo nosotros podemos solos. Él dijo, no tienen nada en común con nosotros. No tienen por qué venir aquí y trabajar junto con nosotros. ¿Por qué? Porque estos líderes entendían que el trabajo que estaban haciendo era algo santo, era algo sagrado, era la obra de Dios. Por lo tanto, no mezclaban a un pueblo que no era el pueblo de Dios con ellos. No se dejaron. Y entendían que de esa manera la obra de Dios no iba a ser interrumpida. Pero saben, el día de hoy, el Señor sigue haciendo una gran obra. Sigue haciendo una gran obra en su iglesia, sigue haciendo una gran obra en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y saben cómo es interrumpida muchas veces esa obra? Cuando empezamos a hacer alianzas con aquellos que no conocen al Señor. ¿Cuántos han visto la vida de un joven o de una señorita que parece que tiene buenos dones que el Señor les ha dado, que tiene un potencial para la obra de Dios, pero empieza a ser frenada poco a poco por las alianzas que empieza a hacer con otras personas? Y a veces que ni siquiera no es que no tengan la misma fe, sino que no tienen el mismo propósito, no están teniendo la misma visión. Podemos pensar, el otro día fuimos a la graduación ahí en Creseg, ¿no? Excelente. Y había jóvenes que estaban terminando la preparatoria, el bachillerato, y que van a pasar a universidad. ¿Y sabes qué pasa en la universidad? Que muchas veces comienzas a hacer alianzas con otras personas. ¿Y sabes qué pasa? La obra de Dios es detenida, es frenada de manera sutil. No es como que te confrontan y dices, ay, ¿por qué eres cristiano? No, sino que, oye, ven, podemos ser tus amigos, podemos estar contigo, acompañarte en los momentos difíciles. Pero no es así. Comienza a frenar
tu crecimiento, comienza a frenar lo que Dios está trabajando en ti. Entonces es algo que nosotros, al igual que estos líderes, necesitamos estar atentos a identificar estas personas que se acercan a nosotros con el fin o con el propósito de frenar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Incluso en la iglesia también. Muchas veces, pues la obra de Dios que Dios está haciendo en una iglesia local es frenada. ¿Por qué? Porque muchas veces los líderes no estamos atentos a identificar qué personas estamos dejando entrar a que participen en la obra del Señor. Y el Señor dice, estén atentos. Y Pablo dice, ¿qué es lo que dice Pablo? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Muchas veces lo usamos para el noviazgo y matrimonio y todo eso, pero eso es una aplicación más amplia en la iglesia, en los negocios, en nuestra vida, en nuestras amistades y por supuesto en la pareja que estamos escogiendo, eligiendo también. Es una aplicación muy amplia. Los líderes respondieron de una buena manera. Disculpen, no pueden entrar aquí a trabajar con nosotros. Estamos haciendo la obra de Dios y ustedes no pueden participar. ¿Cuál era la razón? No tienen nada en común con nosotros. La meta de ustedes no es la misma meta que nosotros tenemos. Y esa es la respuesta que cada cristiano debería tener cuando se acercan a ti y te proponen cosas que identificas que no van a hacer bien a tu vida. Muchas veces no son cosas malas a veces, pero, por ejemplo, ¿qué será? Yo sé que aquí hay muchos deportistas, pero vamos al fútbol el domingo. ¿Qué va a pasar? ¿A qué hora? No, pues a las 11. Híjole, y yo la pienso, ¿no? Híjole, ¿qué pretexto pongo, no, para no ir a la reunión? Quiero ir a jugar fútbol, pero ¿qué es más importante? ¿Qué hace bien a mi alma? Pues estar aquí, en la reunión, compartiendo con los hermanos, cantando al Señor y escuchando la palabra que el Señor tiene para mí. Entonces, el ataque del enemigo es sutil, es suave, es una voz que te susurra, que no te insulta y no te dice, oye, ¿por qué haces esto? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué vas a la iglesia? Sino que te envuelve con dulzura. Pero, al final, si la escuchas y si le haces caso, te va a terminar desviando o deteniendo lo que Dios está haciendo en ti. Vimos la respuesta de los líderes. Ahora, después de la respuesta de los líderes, va a haber una oposición, ahora sí, abierta. Ahora sí, estos cuates se destapan y dicen, a ver, vamos a ver el versículo 4, a ver cómo fue la reacción ahora de los enemigos. Entonces el pueblo de aquella tierra, es decir, los samaritanos, se pusieron a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar. Ahora ya no querían participar en la edificación, ahora empezaron a atemorizarlos, a meterles miedo. ¿Cómo lo hicieron? No sabemos, porque la Biblia no nos dice. Los amenazaron quizás, no lo sabemos, pero ahora sí es una oposición ya totalmente abierta. Quizás llegaron y dijeron, a ver, ya no construyan o no respondemos, no lo sabemos, pero empezó una oposición ya más feroz, vamos a decir. Y recordamos otra vez a Pedro. Su enemigo, su adversario, el diablo, está como un león, ¿cómo? Rugiente. ¿Qué pasa cuando ves a un león rugir? ¿Es porque está contento? No está contento, ¿verdad? Está enojado. Está enojado y si tiene oportunidad te va a agarrar de donde pueda. Y te va a devorar y te va a comer y te va a destruir. Y es la misma imagen que podemos ver aquí. Una oposición abierta donde amenazan, donde atemorizan, donde los llenan de terror. Y es la manera también que el enemigo está atacando. Y si nosotros saltamos ahora al versículo 24, ahí de Esdras 4, dice, entonces cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces estaban construyendo el templo, vino la oposición y la obra de Dios, de la casa de Dios, del templo de Dios quedó
suspendida alrededor de 15 a 20 años. Un buen tiempo pasó para que nuevamente el pueblo se levantara y comenzara otra vez a edificar la casa de Dios. Bueno, voy a mencionarlo poquito para no robarle el mensaje al hermano de la siguiente semana, pero ¿han leído Ageo alguna vez? Bueno, si no lo han leído, yo tampoco recuerdo haberlo leído. No, sí lo he leído, no recuerdo todo el contenido, pero hay una parte donde dice que el Señor habla a través de Ageo y les dice a los judíos, les empieza a ver la realidad de la situación. Ustedes están haciéndose casas artesonadas, les dice, casas lujosas, y no ven la casa de Dios que está en ruinas. Han pasado 15 años o 20 años quizás, y el Señor manda mensaje por medio de Ageo para que el pueblo vuelva a vivir, vamos a decir, que haya un avivamiento, y les dice, ustedes están construyendo casas lujosas y se han olvidado de la casa del Señor que está en ruinas. Y es entonces cuando nuevamente se levantan y empiezan a construir el templo otra vez. Pero para eso pasaron alrededor de 15 o 20 años después de que esta obra ha sido suspendida. Pero bueno, seguimos al siguiente punto, ya vamos a acabar, hermanos, ya nos pasamos mucho tiempo. Vamos a darle otro clic, Juanito, por favor. Ahí está, oposición a la reconstrucción de los muros. Entonces este versículo 6 al 23 es un paréntesis. Si se dan cuenta, no está el escritor de Esdras tratando el asunto de manera cronológica, sino que se salta un buen tiempo para explicarnos que también hubo oposición no solamente en la reconstrucción del templo, sino también en la reconstrucción de los muros. Es decir, el enemigo ha estado tratando de detener todo, de estorbar, no por un periodo de tiempo, sino por todo el periodo de tiempo que duró esto. Y la oposición del enemigo no ha terminado, sigue hasta nuestros días. Vamos a ver, lo primero que vemos allí es que los enemigos envían cartas a los reyes persas para acusar a los judíos. Vean el versículo 6. El versículo 5, tomaron a sueldo consejeros contra ellos para frustrar sus propósitos todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Ahora el versículo 6, en el reinado de Asuero, ¿alguien recuerda a Asuero? ¿Por qué es famoso Asuero? ¿Cuál era una de las esposas de Asuero? Esther. Bueno, está hablando de ese Asuero que también era llamado Jerjes. Podía ser conocido por los nombres. Al principio de su reinado, sus enemigos escribieron una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Y en los días de Artajerjes, este es otro de los reyes, Bislam, Mitrídates, Tabel y sus demás compañeros escribieron a Artajerjes, rey de Persia. Y el texto de la carta estaba en escritura aramea y traducido al arameo. El gobernador Reum y el escriba Simsai escribieron una carta al rey Artajerjes contra Jerusalén de esta manera. El gobernador Reum, el escriba Simsai y sus demás compañeros, los jueces y los gobernadores de menos categoría, los oficiales, los secretarios, los hombres de Erec, los babilonios, los hombres de Susa, es decir, los elamitas, y las demás naciones que el grande y noble Asnapar deportó y estableció en la ciudad de Samaria y en el resto de la provincia, al otro lado del río. Entonces parece que escriben dos cartas, o por lo menos dos grupos de personas. Los samaritanos primero, y luego dice que sobornan a los ¿cómo se dice? Representantes, vamos a decir, de los persas que estaban allí, para que ellos también escriban cartas para acusar al pueblo de algunas cosas que ya vamos a ver. Entonces envían cartas para tratar de parar la obra, ahora ya no del templo, sino de los muros que se estaban empezando a edificar. No se asusten, hermanos, no pasa nada, tranquilos. Es una estrategia del Señor para despertarlos, yo creo, porque si no, se me caen todos. Así que el Señor obra siempre de diferentes maneras. Bueno, entonces, los enemigos envían cartas para acusarlos. Y pues siempre vamos a ver la estrategia del enemigo. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? Acusar. ¿Cómo es conocido el enemigo en Apocalipsis? El acusador de nuestros hermanos. ¿Cuál es el trabajo de este cuate?
Acusar, ¿no? Mira, Scarlett, ¿te acuerdas hace unos años? Ah, seguramente ya no te acuerdas, ¿verdad? Pero ella sí tú te acuerdas, pero ella ya no se acuerda, pero yo se lo voy a recordar, ¿no? Y nos empieza a aventar todo el arsenal de pecados que traíamos anteriormente, ¿no? El acusador de nuestros hermanos. No recuerdo, Satanás, ¿qué quiere decir? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Pero alguno de los nombres del enemigo quiere decir acusador. De eso sí me acuerdo. No sé si Satanás era ese, pero creo que sí. Precisamente quiere decir acusador. El enemigo está para acusar y acusar. ¿Y saben qué pasa? Pues esa acusación, la acusación que ellos hacen no era falsa. ¿Saben cuál es la acusación? Quiero que vean el versículo 12. Una de las partes de la carta dice: sepa el rey que los judíos que salieron por orden suya han venido a nosotros en Jerusalén, están reedificando la ciudad. ¿Cuál es el calificativo que le da? Rebelde y perversa. Esta ciudad ha sido una ciudad rebelde y perversa. ¿Y era cierto? ¿Eran rebeldes esos cuates? A más no poder, ¿verdad? Contra todo lo que se parara enfrente, ellos eran rebeldes. Aún contra Dios eran rebeldes. El versículo 14 dice: y debido a que estamos en el servicio del palacio y no es apropiado que veamos el desprecio al rey, por eso hemos enviado a hacérselo saber al rey, a fin de que se investigue en el libro de las memorias de sus padres, y en el libro de las memorias hallará y sabrá que esa ciudad es una ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que en tiempos pasados han surgido rebeliones dentro de ella. Y luego el versículo 19 dice el rey, ahora está contestando la carta: y por mí fue proclamado un decreto. Se investigaron los hechos y se ha descubierto que esa ciudad en tiempos pasados se ha levantado contra reyes y que en ella se ha fomentado rebelión e insurrección. Entonces había documentos incluso que probaban que esta ciudad y los habitantes de esa ciudad realmente eran perversos y rebeldes. Y eso es lo que dice ahí abajo: a los judíos su pasado les juega en contra. ¿Cuál era la acusación? Esos son rebeldes. Si dejas que sigan edificando su ciudad, se van a levantar en contra de ti, no te van a pagar impuestos y tú vas a perder toda autoridad de este lado y al otro lado del río. Y el rey se pone a investigar, toma en serio la carta, investiga, y ¿qué descubre? Pues que le están diciendo la verdad, ¿no? Y el enemigo generalmente hace eso. Estás allí tratando de aportar para la obra de Dios, ¿y qué hace? Y te acusa, ¿no? Mira, pero ¿te acuerdas cómo eras? Oye, pero tú no puedes hablar de este tema porque ¿te acuerdas lo que hiciste hace algunos años, hace algún tiempo, hace algunos días? Híjole, ¿y qué hace? Y te quedas pues callado, ¿no? Es verdad, lo hice. Pero cuando nosotros empezamos y conocemos lo que Dios dice acerca de nuestros pecados y acerca del perdón que Cristo nos ha dado, ¿qué es lo que recordamos? Porque abogado tenemos para con nosotros, a Jesucristo, el justo. ¿Qué es lo que hace un abogado? ¿Defiende a quién? A un acusado, precisamente. Entonces nosotros tenemos un abogado que nos defiende de las acusaciones del enemigo. Y no solamente es un abogado, es aquel que pagó por esos pecados. Por lo tanto, nuestros pecados pasados ya no deberían avergonzarnos, porque ya fueron quitados, ya fueron limpiados por la sangre de Cristo. Y esa es la maravilla del Evangelio, que sí somos pecadores horribles, pero Cristo ha pagado por nuestros pecados en la cruz. Por lo tanto, cuando queremos participar en la obra de Dios y acercarte a alguien y decirle: oye, ¿puedo darte una opinión acerca de lo que pienso que está pasando en tu vida? Creo que no está bien. Y el enemigo trata de recordarnos: no, pero tú eras igual, ¿no? ¿No te acuerdas? Pero Cristo ha pagado, y Cristo nos está transformando y cada día nos está santificando por medio de su palabra. Y esa es nuestra defensa. ¿Tenemos pecados pasados? Por supuesto. ¿Tenemos un acusador? Claro que sí. Pero ese acusador cierra la boca cuando tenemos a Cristo, nuestro abogado defensor. No hay pecado ya que debería avergonzarnos, porque ya fueron pagados. El Señor dice que los ha tirado
al fondo del mar, como el sur o el norte está lejos, el oriente del occidente, así están alejados nuestros pecados. Para el Señor no están más. Somos vistos ahora como sus hijos, revestidos de Cristo. Ya nuestro pasado no debería jugarnos en contra, como sí lo hizo con este pueblo. Y por último, la respuesta del rey y el triunfo aparente de los enemigos, versículo 23. Y así que tan pronto como la copia del documento del rey, antes, y por mí fueron investigados los hechos, versículo 20, que los reyes poderosos han reinado sobre Jerusalén, gobernando todas las provincias más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y peaje. Ahora pues proclamen un decreto para que estos hombres paren la obra, y que esa ciudad no sea reedificada hasta que se proclame un decreto por mí. Entonces el rey, al ver esto, que era verdad la acusación, ¿qué es lo que hace? Hace un decreto para que la obra sea parada. Pero el rey deja una rendija de esperanza todavía. Hasta dice, y que esa ciudad no sea reedificada hasta que se proclame un decreto por mí. Esto puede cambiar. Esto no es una decisión definitiva. Hay esperanza todavía de que en algún momento la ciudad sea reedificada otra vez. Y eso va a pasar cuando Nehemías entre en escena, ¿verdad? Porque precisamente es el rey Artajerjes el que da permiso a Nehemías volver y comenzar a reedificar la ciudad. Se dice que posiblemente estos muros estaban siendo edificados ya cuando viene el decreto. Y el versículo 23 dice, así que tan pronto como la copia del documento del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum, del escriba Simsai y de sus compañeros, fueron a toda prisa a Jerusalén, a los judíos, y por la fuerza los hicieron parar la obra. Es muy posible que hayan venido con violencia, quizás con un ejército, a parar la obra, y no solamente a parar la obra, sino quizás a destruir lo poco que ya habían avanzado. Por eso cuando Nehemías está delante del rey y el rey le pregunta, ¿por qué estás triste, Nehemías? Bueno, es que me llegó una noticia que la casa de Dios está abandonada y la ruina y las murallas están en ruinas y están quemadas. Posiblemente eso fue lo que estos enemigos hicieron cuando el rey manda el decreto para parar la obra. Pero hay una ventana y hay esperanza. Posiblemente más adelante, como así sucede, va a pasar que Nehemías va a regresar y van a volver a reedificar. Pero esto me recuerda a lo que dice Proverbios. Vamos a Proverbios 21, versículo 1. A ver quién lo tiene ahí que le dé lectura. El hermano Eliud, yo sé que es fanático a los proverbios, así que seguramente se lo sabe de memoria, pero no le vamos a decir que se lo sepa de memoria, vamos a decirle que lo lea mejor. Proverbios 21, 1. Muy bien, ¿quién es el que dirige el corazón del rey? El Señor. ¿Y a dónde lo dirige? A donde Él quiere, como canales de agua, dice. ¿Qué es lo que haces tú con un canal de agua? Puedes dirigirle a donde quieres, ¿no? Recuerdo en el Ecuador cuando siembran ahí sus verduras, hacen canales y comienza a correr el agua y con un asadón empiezan bueno, ya se regó aquí, entonces dirijo el canal para otro lado y el agua se va para el lado donde ellos quieren. Y es así como el hombre, como Dios tiene el corazón del rey y el corazón del hombre en sus manos. Él hace e inclina el corazón del rey, del gobernante, de nosotros mismos, hacia donde Él quiere. Y esa es nuestra seguridad, que por más difíciles que se vean las cosas, por más complicadas que veas la situación en tu vida, es el Señor el que tiene la última palabra, para su gloria y para su honra. Recuerden, el ataque del enemigo es sutil a veces, es feroz a veces, pero nuestra protección y la última palabra la tiene el Señor. Así que vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por Esdras, gracias por todo lo que nos enseñas a través de este libro, Señor, que pues muchas veces se nos pasa por alto el leerlo
quizás porque se nos hace aburrido, porque hay muchos nombres, muchos datos, pero realmente tiene gran enseñanza y enseñanza valiosa para nuestras vidas, para nuestras almas, Señor, que nos animan, que nos confortan, que nos hacen ver que tú eres un Dios soberano y que tú obras a la manera y a los tiempos que tú decides, Padre. Te damos gracias, te damos honra, te damos gloria, te pedimos que por medio de esta palabra tú cambies y transformes nuestros corazones, Señor, que esto obre para nuestra santificación, Padre. Que seamos transformados y cuando salgamos allá afuera tengamos en mente las enseñanzas que tú nos has dado en esta mañana, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.